teniendo la clase, la vamos a empezar a tocar. Yo quiero que de esta base de datos que tiene esta información, que es todo simulada, ¿no? Que tiene una foto, que tiene nombre, DNI, edad, estados. Bueno, quiero mostrarle un ejemplo. Ese yo tenía por acá. Deme un segundito que ya se lo encuentro. O sea, para que vea una aplicación. ¿Para qué le muestro una aplicación? Es porque me interesa de que ustedes entiendan cómo plasmarlo y vamos a tener que hacerlo para plasmar. De ejemplo, ahí está. Ese programa que está hecho, no es un programa, es una página web. Esa página web está hecho en HTML, ¿no? En el tipo de navegador. La base de datos que alimenta eso está acá. Esto lo usamos el otro día. No sé si lo puedo agrandar un poco, no lo puedo agrandar. Tiene 4 tablas que realmente la que importa son 3 que tiene información. Una es la tabla persona. Fíjense, la tabla persona es como lo venimos haciendo. Tiene un ID de persona. Esto es un número que fíjense que el ID puede ser el DNI tranquilamente. Pero una buena práctica es ponerle una identificación independiente para que lo haga automáticamente el programa. Incluso, si yo voy a la tabla, a modificar tabla, el ID de persona está como llave principal, ve que está marcado, y está como autonumérico. O sea que es un campo que se va a ingresar automáticamente, yo no lo tengo que cargar. Le sirve más a la tabla para ubicarse siempre bien. Y yo después puedo basar los listados en DNI. Esto es algo que no usamos tanto nosotros. O sea, ¿qué significa esto? De que la llave principal es la que usa el programa, la tabla, para relacionarse con las otras tablas. Rápido, efectivo, porque va a ser 1, 2, 3. Y el DNI es un número que yo cargo y lo uso para buscar, para escanear. Porque, por ejemplo, ¿qué tipo de búsqueda hago? ¿Qué me permite a mí hacer una base de datos? Un ejemplo, yo quiero. Acá tengo datos de esa base de datos, ¿sí? Esto que está acá. Fíjense, si yo quiero mirar la información que tiene la tabla esta, fíjense la información que está puesta acá. La información tiene el ID, el DNI, el nombre y apellido, que están separados. El programa lo muestra entero. Fíjense que yo digo programa, ahí está mal dicho programa, porque es la base de datos. Eh, lo muestra entero. Parece que el nombre y apellido están juntos, ¿sí? Pero los campos en la base de datos están separados. ¿Me entienden? Uno puede guardar como quiera, no hay problema por eso. Después el programa va a saber leerlo. Teléfono, el email con el formato de email, con el arroba, la fecha de nacimiento, la foto, el carnet, el estado. Fíjense que el estado y la categoría tienen un número, nada más. Y ahora vamos a seguir acá. La contraseña. La contraseña nunca va de esta manera, va encriptada. Acá no está encriptada porque justamente es un software de prueba. ¿Sí? La matrícula. Fíjense que la matrícula aparece primero. Tengo muchísimas páginas abiertas de otros cursos y se me está complicando. Eh, Voy a cerrar un poquito algunas para que no se les complique tanto a ustedes. No se me complica a mí más. Ahí está, saco de cerrado. Fíjense de que cuando yo pongo perfil, acá no me aparece el nombre y el apellido me aparecen juntos, la matrícula aparece acá arriba.
O sea, que no importa la ubicación que yo le ponga cuando voy armando la base de datos. ¿Sí? No importa cuando la armo, va a importar cuando la cargue. Cuando yo le cargue datos, sí va a importar. Y un campo comentario. Comentario que es un campo que está a lo último, generalmente que es un campo de texto largo. Esto generalmente tiene un varchar de 200 veces porque uno tiene que poner a veces comentarios largos. Si veo la base de datos de vuelta, personas, miro cómo está estructurado. ¿Mm? Fíjense de que datos, categorías, integer, teléfono numérico. Esto, apellido está real, esto está mal. Apellido debe estar texto y numeric debe estar texto. Okay, esto ha quedado mal. Bueno, ahí quedó grabado eso. Ahora, ¿qué es lo que viene? ¿Qué es lo que quiero que viene? Una cosa que se den cuenta. Fíjense de que en la base de datos nunca se guarda la edad. La edad no está guardada, no está el campo de edad. Pero sin embargo, acá a mí me muestra la edad. ¿Cómo es eso posible? Porque edad no es un campo que esté directamente. No necesito ponerlo. Yo lo que guardo es la fecha de nacimiento. Y hago que el software vea la fecha de la computadora, la fecha actual, y saque el cálculo automáticamente con la fecha de nacimiento. Y es lo que me muestra. Esto, edad, vendría a ser un campo calculado, pero no es un campo que voy a guardar en la base de datos. Lo podría poner, ¿eh? Podría poner un campo edad. Si yo sería un campo que yo requiero muy seguido, lo puedo colocar. Yo lo que quiero que vean de que posiblemente a mí cuando me pidieron la base de datos, el que la pidió no sabe bien cómo puede diagramarla. Y eso es lo que ustedes tienen que entender a hacerlo. Lo que pasa es que todavía no lo ven porque ustedes no saben hacer esto. Esto no lo saben hacer. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo necesito mostrar la edad, debo entender de que si yo cumplo los años mañana, hoy tengo una edad y mañana tengo otra edad. Entonces yo ya no me conviene guardar este número. A mí me sirve más guardar este número y calcularlo. Eso es lo que yo, las cosas que yo quiero que ustedes vayan comprendiendo. Es qué tipo de información es la que debo guardar. ¿Mm? Con esa idea. Eh, Además, estado y categoría, fíjense que tienen número. ¿Qué es estado y categoría? Estado y categoría, estado habilitado, categoría socio. Acá aparecen nombres. Si yo voy al programa principal, fíjense de que el estado y la categoría va cambiando. ¿Sí? Socio, administrador, deshabilitado, temporal. Acá aparecen palabras. Y en la base de datos yo tengo números. ¿Qué es lo que pasa acá? Vamos a ver la estructura. Usted no está viendo el MER. Ahora se los voy a mostrar el MER. Le voy a mostrar la base de datos como sería simple, para que la vayan comprendiendo. O sea, yo creo que entiendan de que esto es un trabajo realizado. Yo quería en un momento por ahí mostrarle un trabajo así, cuando ya tengan en claro la parte de programación, pero fíjense qué simple que es. Ustedes esto lo entienden, ¿no es cierto? Ustedes ven esto y lo saben interpretar. Fíjense qué simple que es la tabla que tiene. Y es un programa de administración, en el cual tiene tres entidades. Una entidad persona con la cantidad de campos que corresponde, su llave principal. Estado tiene su identificación, su estado y una descripción genérica. Categoría tiene su identificación, su categoría. Y esto es de uno a muchos. Esto es de uno a muchos. ¿Por qué es de uno a muchos? Porque cada usuario, ¿sí?, va a tener solo un estado. Un estado que puede ser activo.
¿sí? Activo o temporal, pero solo un estado, un usuario no va a tener un estado temporal y activo al mismo tiempo. O uno u otro, por eso este 2 es 1. ¿Está? Y es obligatorio que sí o sí tenga un estado. Ahora, estado. Puede estar el mismo estado activo, o estado temporal, o estado deshabilitado, puede estar en muchos estados al mismo tiempo. ¿Sí? Por eso es a muchos. Y es obligatorio que cada persona tenga un estado, pero no es obligatorio que todos los estados estén en todas, porque puede ser que yo tenga un estado temporal o deshabilitado, un ejemplo. Estado deshabilitado. No tenga ninguna persona deshabilitada. Estén todos habilitados. Entonces, puede ser que el estado deshabilitado no esté activo. Eso, por eso se identifica acá. Esto me da la idea de saber cómo va a usar el programa. Lo mismo pasa con categoría. Categoría es categoría de socios, categoría de administrador, tesorería, directivos, ¿está? Logística, hay un montón. Ahora, ¿para qué se hacen estas tablas así? ¿Para qué el Suyal Alonso los complica tanto haciendo estas tablas? Bueno, y ahora les voy a mostrar dónde está la diferencia. Esta tabla tiene algunos campos cargados, ¿no es cierto? Acá tengo esta tabla. Esta es la tabla. Acá me muestra las tablas. En Browse, tabla, esta es las estructuras y esta es la parte de datos. Si yo veo la tabla de categoría, me marca el ID de categoría, que también es autonumérico. Me marca la categoría, administrador, socio, tesorero. Tiene pocas, puede tener muchas más. ¿Está? Y acá tengo una descripción de lo que es cada una. La descripción es porque me la pide el, el administrador del programa, que lo va a necesitar para poder explicarlo en un momento en la página. ¿Por qué necesita esto? Porque cuando yo cargo los datos de las páginas, después yo voy a cargar más opciones, muchas veces es bueno tener un campo en el cual la persona describa para qué está ese campo. Porque a veces por ahí pone tesorero 1, tesorero 2. Y pone tesorero 1 es el administrador de sueldos. Y tesorero 2 es el administrador de cuotas. Eso, cada empresa se organiza de una manera. En los estados, lo mismo, tengo 3 estados. Y en persona, el campo estado y categoría, en vez de colocar, fíjense de que estado habilitado es el 1, ¿sí? Significa que donde hay un 1 en estado, acá, en este, ¿sí? O sea, si yo filtro por los 1, en todos estos estados tenía que estar la palabra habilitado. La palabra habilitado tiene como 12 bytes, 12 caracteres. Si no conté mal. Capaz que conté mal, seguramente debe tener 13. Acá tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 campos. ¿Sí? 8 tiene 10 campos, tiene 10 caracteres. Bueno, habilitado tiene 10 caracteres. 10 por 8, mejor, más fácil la cuenta mía. 10 por 8 son 80 bytes que hubiera usado. Y en vez de usar 80 bytes, usé 8 nada más. Porque puse 8 unos. En vez de escribir la palabra habilitado, habilitado, habilitado. La ventaja de hacer esas relaciones es de que cuando yo relaciono una tabla con la otra, no tengo que cambiar o sea, no tengo que cargar tanta información en los campos que es redundante. Y es lo que venimos evitando. ¿Sí? ¿Se entiende eso? ¿Se comprende la ventaja de hacer las relaciones foráneas? Lo mismo pasa con el campo 2, con el temporal. En vez de escribirlo, pongo un número. ¿Y cuál es la otra ventaja? Vamos a hacer de cuenta de que vamos a la categoría. La categoría 1, que es de administrador, y después está la categoría 2, que es de socio. Para mí, categoría, cuando yo digo que es 2, es socio. Resulta de que la empresa cambia y deja de tener socios. Por yo, esta empresa de socios ahora son alumnos. Entonces yo no puedo usar más la palabra socio, tengo que usar la palabra alumnos. Acá yo tengo, qué sé yo, 15 campos, ¿no? En vez de hacer 15 cambios
en la tabla, solo cambio este dato. Yo al cambiar esto, como esté relacionado con el número 2, me cambia automáticamente todo lo que esté en otra tabla. O sea, realmente la otra tabla no cambia, pero al tener el 2, hace la relación directa con socio. O hace la relación directa con alumno. ¿Está? Esa es la ventaja principal de las tablas relacionables, de lo que se trabaja bajo SQL. Esa es la ventaja que no la tienen las que son no relacionables, o las que son estructuradas, o los otros tipos de base de datos. Por eso este tipo de base de datos siempre fue tan práctica. Desde los 60 que sigue trabajando de la misma manera. Entonces, los 80 realmente es más la parte de programación. ¿Sí? Cuando yo miro la estructura de la base de datos de persona, me marca la ID de persona, la llave principal, que está marcada, y fíjense de que la de estado y categoría me marca una pequeña llavecita gris, porque estas dos son llaves foráneas de otras tablas. ¿No sé si se acuerdan cómo hacer esto? Esto lo hicimos en la parte cuando les expliqué la parte de cómo armar las estructuras base de datos, ¿no? Y dimos una de esas y dimos otras de llaves foráneas. Que si yo voy a la categoría, ¿no? Estado. Incluso acá tiene el número por defecto el 2. En caso de que no se cargue nada, automáticamente se carga el 2. Y acá está la relación, la foreign key, ¿con qué está relacionada? Con la de estado, con ID de estado. O sea, el campo estado en persona está relacionado con ID de estado en tal estado. Está relacionado con esta. Tal como figura esto. Fíjense de que este tipo de tablas es muy común, es muy simple. Fíjense que esto es una estructura de una empresa. Esto ustedes ya tienen capacidad para entenderlo, cómo hacer. Y es el MER nada más. No es el DER, está hecho el MER nada más. Se podría decir de que yo acá un DER no necesito hacerlo. Porque es tan simple que un DER no me sumaría mucha información. Ni siquiera tengo domicilio, porque no me han pedido domicilio en esta. Porque el domicilio por ahí se complicaría más los campos, pero no necesito hacer. Por eso el MER es lo más importante de todo, que ustedes tienen que comprender bien cómo hacerlo. Está cómo estructurarlo. Porque de acá va el programa. O sea, primero se hizo esto y después se hizo la página. Entonces, ¿a qué va todo esto? Ustedes esto lo saben hacer. Lo saben plasmar, lo estuvimos haciendo. También puedo cargarle datos, porque yo puedo venir acá en datos y puedo sumarle un dato más. Vengo acá y le digo, bueno, voy a agregarle un campo. El número 4, que yo lo puso automáticamente, puedo poner que sea directivo. Y qué sé yo. Le puedo poner directivo de la empresa. Algo así, nada más. Acabo de cargar un dato más. Lo puedo hacer así o desde un software que lo pueda hacer. Ya que ustedes no dieron HTML, si ustedes no tienen problema, me gustaría explicárselo. ¿Por qué? Porque ustedes una vez que tienen esto, la única manera de verlo, bueno, yo acá puedo usarlo, puedo listarlo, yo puedo decir, bueno, a ver, de persona quiero listar todas las personas que digan que empiecen, todos los DNI que empiecen con, que tengan la cadena 333. Lo que escribo de arriba y fíjese el filtro que yo hago. O todos los nombres que aparezcan con Ricardo. Fíjense cómo me va filtrando automáticamente. Esa es la manera de filtrar.
O sea, ustedes cuando van a Mercado Libre y empiezan a comprar y van filtrando zapatos para mujer, para baile del número 42, van filtrando y son una secuencia de filtros. Se hace con esto. Realmente no se hace con esto como está acá. Es el Workbench, es el lugar de trabajo de la base de datos. Yo esto lo tengo que hacer bajo software. Porque encima yo puedo filtrar por nombre, por categoría. Yo quiero saber los socios, que yo sé que ese es el 2, que tienen el documento 333, y se llamen Ever. Ahí me va a filtrar, la persona que yo quiero. Y agregué 3 filtros. Bueno, eso yo también en la misma base de datos lo puedo hacer. Y esto lo han visto. Lo usan en Google todo el día. Yo quiero decir a ver todos los que son Ever. Me lo filtra. Y es lo mismo. ¿Sí? Esto es algo muy simple de hacer, realmente. Yo se los puedo explicar en las clases que nos van quedando. ¿Por qué? Porque en el próximo cuatrimestre yo necesito darle los comandos. Para los comandos, ustedes necesitan aplicarlo. Los comandos que yo les estoy diciendo que necesitamos aplicar son los comandos que serían acá, como un ejemplo así. Select, asterisco, persona, persona. Ejemplo, algo así. Ah, hice mal el coso. Eso es. Fíjense que yo acá acabo de hacer un listado con comando. O sea, esto mismo que hice acá, lo hice como un comando. ¿Ves? Es lo mismo. Ahora, digo yo, no quiero persona, quiero nomás eh, donde el nombre sea igual a Ever. Esto tengo que escribir tal literal, después lo voy a... Fíjense que ahora yo le apliqué un filtro. ¿Sí? Y ya me lo mostró el filtro. Este filtro que acabo de hacer acá es el mismo que hago acá. ¿Se entiende? Lo que pasa es que acá ustedes lo ven como usuario. Este es el usuario final. Acá estoy probando la base de datos. ¿Sí? Y acá, si yo lo hago de esta manera, le pongo acá, le digo Ever, lo filtra igual. ¿Se ven las distintas maneras de poder filtrar una base de datos? Esto a nivel eh, lugar de trabajo, Workbench, a ver si lo pueden llamar. Este es el browser de SQLite, ¿no? Pero bueno. A nivel comando, porque esto es a nivel comando, yo puse un comando directamente, que es lo que yo necesito enseñarles. Pero esto lo vamos a ver acá sobre esta pantalla. El tema es de que lo más importante de esto es verlo plasmado en una página web. ¿Sí? Para esto necesito que ustedes tengan este icono que está acá abajo. Ahí se lo voy a cerrar. Ese lo tengo a mano para... El Visual Studio Code. ¿Alguno lo conoce? ¿Lo ha usado alguna vez? El Visual Studio Code. ¿Lo conocen? De mi parte, sí, profesor. ¿Lo han usado? ¿Alguien no lo usó?
Organización oficial, yo nunca lo utilicé, pero sí lo conozco. Ah, bueno. ¿Alguno de ustedes tiene experiencia con haber trabajado en HTML? ¿Ninguno ha trabajado en HTML antes? ¿Haciendo así páginas web? Bueno, yo no voy a tener el tiempo suficiente para explicarle todo la estructura completa de un HTML, pero sí le puedo dar un ejemplo básico, que pueden ser estos archivos así, explicarle la estructura de cómo funciona, y ustedes lo ejecuten sobre este, lo ejecuten sobre un programa que se llama Apache, que es el que lo va este, le va a hacer la ejecución del programa. ¿Para qué? Que es para que puedan leer comandos y enviarle comandos a la base de datos. ¿Sí? Eh, en sí necesito que me hagan hacer un formulario, porque esto es un formulario. No me interesa tanto la forma, esto porque esto tiene CSS, tiene Bootstrap, tiene otro tipo de aplicaciones, pero a mí lo que me interesa es que ustedes puedan cargar datos, pueden hacer el CRUD completo. ¿Qué es el CRUD? El CRUD es eh, crear, leer, actualizar y borrar datos sobre una base de datos. Y lo pueden hacer desde el Workbench sin ningún problema, a nivel comando, pero como ustedes saben hacerlo a nivel comando, lo saben aplicar sobre una página. Una página puede ser un programa en C, puede ser un programa en Visual Basic, puede ser muchas cosas. ¿Por qué le digo HTML? Porque es lo que más se usa. Hoy en día todos los software, todas las aplicaciones prácticas están sobre las páginas web. Entonces es bueno que ustedes sepan cómo hacerlo. ¿Sí? Es más, es, lo que más, es con lo que más se van a cruzar. Eh, Esa es la idea principal. Bueno, ahora cuando les explico lo de ternarios y tocamos el tema ese. Bien, mejor. Pero esto para que vean un ejemplo de aplicación de cómo puede llegar a trabajar esto. ¿Qué, qué es el CRUD? Un ejemplo, le damos el CRUD completo, ya que le abrí el programa este. Un ejemplo. El CRUD es para crear un usuario nuevo, un ejemplo. En este lugar, a mí me permite, si yo quiero, ingresar los datos. Un ejemplo, número, esto es un campo numérico. Por ejemplo, yo le pongo letras, no me deja. No me ven, pero estoy tratando de poner letras, no me deja. Me permite poner números. ¿Mm? Nombre, teléfono, la fecha, nacimiento. Esto, ya son aplicaciones prácticas de un formulario. Fíjense de que esta la parte son los tipos de socio, de estado. Los campos que me permite colocar son los campos que están en la tabla. Si yo agrego más, me van a aparecer acá con más opciones. ¿Sí? Un comentario, que puedo poner comentario. Una foto. Yo acá con esta foto, este, a ver si tengo una foto. Una foto cualquiera. Agarro una foto, ¿sí? Y acá lo doy de alta. Ah, me pide que rellene el campo. Algo, listo. Ah, acá hay un temita de conexión, no importa. Esa sería la parte en la cual yo le agrego un usuario. Listado es esto.
Esa es la parte del CRUD, la parte de creación de un registro. La parte de listado es esto, que yo puedo listar y puedo buscar por distintos nombres o cadenas de búsqueda. Ese tipo se llama el comando select. Después modificar, que yo puedo buscar uno, ya tiene su información y cambiarla. Es decir, bueno, no, yo calculo que no. Cambió su número de teléfono, listo, ahora este es 8888 y puedo guardar los cambios. ¿Está? Esto me está dando error porque yo tengo la base de datos abierta. Bueno, no importa. Eliminar y el otro que me queda es eliminar, en el cual yo puedo pedirle a la base de datos y yo este registro lo quiero borrar. Y siempre una buena práctica es preguntar, ¿estás seguro que lo quiere eliminar? Esta es una base de datos simple para hacer la práctica del CRUD completo, que es lo que yo entiendo que ustedes deben terminar la segunda parte de base de datos sabiéndolo hacer a nivel de los comandos. Dentro de la página web hay comandos, la estructura de la página web, hay comandos que me ejecutan directamente sobre la base de datos, sobre estos datos. Si podemos, en el segundo semestre, los que están terminando ahora el segundo semestre ya lo están aplicando, lo están haciendo, pero ellos ya sabían hacer formularios en HTML. Si ustedes eso es algo que vamos a tener que actualizar para ustedes, digamos, para que puedan hacerlo sin ningún problema. Pero acá tiene un pantallazo de una aplicación directa, simple. Dense cuenta que yo de acá podría hacer cosas mucho más grandes, manejar, si es un club, manejar las cuotas, manejar los presupuestos. Después cálculo matemático. Una vez que uno tiene los datos, transforma esos datos en información. Y esto es la información. Acá están todos los datos. Acá. Acá yo tengo todos los datos que me interesan. ¿Sí? Cuando yo estos datos los filtro, los analizo, los ubico y los muestro, lo transformo en información, que es esta ventana. Y acá es donde uno cierra lo que dimos en las primeras clases, explicando para qué yo guardo los datos de la manera ordenada, esa es la idea de SQL, no solo ordenada, sino relacionada y filtrada, es para mostrar un tipo de información. Acá muestro un tipo de información, y si no muestra otro tipo de información, depende qué es lo que se necesite. Depende de lo que se requiera. O sea, ustedes acá saben cómo guardar información para que el que hace el programa, que hace esta página, sepa qué parte leer y qué parte no, o qué le hace falta. Si resulta de que viene el programador, el que hace la página web, y me dice, necesito el dato de domicilio. Bueno, yo como estructurante, el que genera la base de datos, seguramente puedo agregar un domicilio acá. Lo puedo agregar, sé cómo agregarlo, lo estructuro en el MER, si lo estructuro en el DER, y se lo paso al programador, para que el programador sepa cómo leer los datos de esta base de datos. Cómo leer y cómo cargar. Ahora, es importante que sepan de que ese cambio hecho significa de que todos estos campos van a estar modificados. Van a tener un campo más que no va a tener información, que va a que cargarlo. Por eso siempre es importante que la estructura se realice bien desde un inicio. Ustedes deben analizar bien los datos que necesitan poner, para no tener que cambiarlo. Pero esto cierra la idea principal, desde dónde empezábamos y para qué lo hacíamos. Es lo que ustedes tienen que aprender a trabajar. Por eso les insisto tanto que hagan el MER. Que hagan tantas veces el MER, porque cuando lo apliquen, retroceder para atrás, volver a empezar o cambiar un dato simplemente es bastante complicado. Si yo quiero venir acá y borrar el campo, quiero borrar la tabla categoría, no me va a dejar.
No me va a dejar borrarla porque está relacionada con esto. Y ya están todos los campos cargados. Tengo que borrar todos estos campos. Tengo que eliminarlo acá primero antes de borrar una base de datos acá. Una tabla entera. Un momentito que ya. A ver que tengo el. Bueno, sí, discúlpenme que justo. Ese es el tema de. A veces en la mañana aparecen cosas en el medio. Bueno, esta es la idea principal, es ver eso. Me gustaría que logremos en el semestre que viene aplicar esto, que ustedes lo vean aplicado, pero lo trabajen ustedes personalmente con una tabla que la van a elegir ustedes. Ese es el trabajo final. Mire, le estoy dando el trabajo final del semestre que viene. En este semestre, en este cuatrimestre lo que vamos a hacer es llegar a hacer esto nada más, la estructura de la base de datos, de un trabajo, como el que venimos haciendo, como el trabajo práctico número 9 es llegar a hacer esto, incluso cargar algunos datos, manual, cargarlos desde acá, yo no les voy a pedir que hagan bajo comando. Pero me interesa que entiendan acá para que en el próximo sepamos cómo filtrar, cómo leer, cómo cargar datos a nivel comandos. Y lleva tiempo eso. Ahí vamos a estar programando. Para poderlo aplicar, voy a necesitar que manejen la parte de SQL y la parte de HTML. Ahora lo vamos a ver eso. Pero bueno, esta es la idea principal. Le quiero tocar el temita este de las relaciones, justamente, que esto, he empezado con esto y me fui un poquito de tema, bastante de tema me fui, pero es simple esto. Acá está repetida esta filmina. De que este tipo de relaciones ternarias es complicada de estructurar. Es viable, se puede hacer, pero es complicada de estructurar. Porque si yo tengo una relación de muchos a muchos, significa de que esto me genera una tabla nueva. Y la tabla cursa va a tener tres llaves principales. ID de alumno, guión bajo, ID de materia, ID de profesor. Estas tres van a ser las llaves principales de esta tabla de relación que está acá, está escondida. Significa de que cuando esté buscando información, cuando esté buscando a este nivel, voy a tener tres tablas, tres campos de la tabla que van a estar relacionando el mismo documento. Se complica un poquito, no es imposible, pero se evita. ¿Sí? A veces conviene más relacionar una tabla con una tabla, hacer relaciones binarias. Conviene más que las ternarias. Más si son cuaternarias. Se complica un poquito más. Está un ejemplo, que acá se las dice acá, bueno, acá esta es la llave. Esta sería la llave principal de la tabla que está acá. ¿Sí? Código materia, legajo alumno y legajo profesor. Acá hay un ejemplo hecho directamente. ¿Está? Acá porque es código materia que está acá, legajo profesor, que es la llave esta y esta. Las tres llaves primarias, a lo mejor lo borro acá, eso por no leer todo no haber leído bien el costadito. Esto es parte de la relación como llave primaria de esta tabla que se va a generar en este lugar. Se complica un poco en la búsqueda relacional. Cuando uno hace tablas muy enmarañadas, tablas grandes, y está muy canchero con la parte de búsqueda, de programación, de selección de tablas, de relaciones de búsqueda. El problema es cuando uno va a eliminar, y en eliminar hay que tener mucho cuidado. Está bien hacerlo, porque nos ahorra tiempo de búsqueda esto. Nos ahorra tiempo en las relaciones. Cuando uno hace dos relaciones binarias,
Si yo he hecho profesor materia y alumno materia, hubiera hecho una relación así y una relación así. Si yo quiero saber qué profesor le da clase a qué alumno, yo tengo que hacer alumno, qué materia cursa y la materia cursa, qué profesor la da. Tengo que hacer una doble búsqueda, es verdad. Me cuesta más que yo tengo esta y busco qué alumnos se relacionan con esto. Busco estos dos en cualquier materia y esto lo pongo como asterisco. Incluso me sacaría de la materia. Esto lo vamos a ver más cuando veamos, cuando demos la parte de los comandos de SQL. Eso lo vamos a ver más ahí. Por ahora, yo les recomiendo que lo evitemos. Que lo evitemos. Es una práctica sana para los que están comenzando. Pero sepan que existen y se pueden hacer. Incluso pueden hacer hasta relaciones cuaternarias. Yo puedo poner otra relación más acá. Que puede ser aula. Un ejemplo. El aula que relaciona la materia con el alumno, con el profesor, porque un profesor da un aula, un alumno da un aula y la materia se da en un aula, así que puede estar relacionado, todo junto puede estar, realmente. Y acá habría un ID más que sería más ID, yo le pongo ID, ¿no? ID de aula. Serían las 4 llaves primarias de cada entidad, generan la llave primaria de la tabla que cursa, la tabla de la entidad cursa. Esto es para que vos no vean las distintas opciones que hay, que es que están en la teoría, pues ya esto es lo último que quedaba. ¿No? Yo estaba mirando justamente de los temas que me tocaba darles y lo hemos dado todos. Incluso los ejemplos están todos, no hay problema. Fuerte y débil los dimos, sí, dimos todo. Dimos todo y lo aplicamos. Esto está explicado acá, pero no lo vamos a aplicar nosotros. Vamos a evitarlo. ¿Sí? Pero algún día puede ser que ustedes se encuentren con una estructura de base de datos y se encuentren con una estructura así y bueno, es aplicable. Lo pueden hacer cuando estén más cancheros para trabajar sobre esas cosas. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta sobre esto? Bueno. Bueno, acá le tengo la grabación entonces.